¿Están? Bueno, el día de hoy hablaremos sobre las velas japonesas. Básicamente en videos anteriores ya hemos estado viendo el tema del gráfico, cómo las velas japonesas se mueven hacia arriba y hacia abajo, pero muchas veces no entendemos por qué una vela es más amplia que la otra y cómo nos puede ayudar el análisis de estas velas para poder tomar una decisión a la hora de operar, si irnos al alza o irnos a la baja. Recordemos que para tomar una operación pues debemos de tener varios conceptos como lo fundamental, lo técnico y bueno también entender por qué una vela está más amplia que la otra. En este caso aquí tenemos unas velas que se hacen llamar engolfing. Son velas envolventes, ya les voy a explicar por qué, les voy a poner por acá la terminología. Y básicamente así es como se escribe engolfing. Y estas velas son velas envolventes que nos representan que posiblemente tenemos fuerza hacia una dirección en especial. En este caso, pues esto vendría siendo una vela alcista, ya que la pongo de color verde, una vela alcista envolvente. Aquí tenemos una vela bajista envolvente, aquí tenemos otra vela bajista envolvente y aquí tenemos una vela alcista envolvente. ¿Para qué nos sirven? Básicamente entender este movimiento de las velas. Bueno, sencillamente porque si nosotros tenemos un análisis donde el precio pueda rebotar, donde el precio pueda tener un cambio, por ejemplo, de estructura, y tenemos una vela que nos está acompañando con un impulso, pues quiere decir que posiblemente el mercado ya haya marcado su dirección y entender esa vela pues nos va a ayudar un poco en el gráfico. Entonces vámonos aquí, vamos a hacerlo en temporalidad de una hora para entenderlo un poco mejor. Y si nos damos cuenta, por ejemplo, aquí en esta zona del mercado, vamos a ponerlo un poco más pequeño. Aquí en esta zona del mercado tenemos una vela bajista que se generó en una hora, donde en este caso tuvieron el control del mercado los compradores. Y esto nos ayuda a entender que aquí hay más fuerza a la baja que al alza, porque tenemos una vela envolvente. Eh, Perdón, los vendedores tuvieron aquí el control, discúlpenme. Y ya pues por ejemplo en este caso vemos cómo los compradores toman el control ya para que el mercado sea alcista con una vela envolvente. Entonces digamos si usted tiene un análisis en este caso que el mercado va a continuar al alza y se da cuenta que tiene una vela envolvente hacia el alza, eso le puede ayudar para que usted tenga un mejor análisis y bueno quizás pueda encontrar un punto más acertado para montar un análisis al alza. Estas velas engulfing pues se suelen ver un poco más en su máxima expresión, digámoslo así, en los horarios donde hay mayor volumen de negociación y demás. Ya cuando el mercado se pone un poco más lento, vas a ver velas de este estilo que no tienen mucha dirección, sino que más o menos como que se lateralizan. Entonces, si nos damos cuenta por acá, en temporalidad de una hora tenemos aquí como el mercado toma fuerza, luego después de una vela envolvente alcista donde básicamente eh, los del mercado alcista toman el control y vemos cómo existe la oportunidad de poder tomar nuestra entrada al alza. Obviamente esto no solamente podemos operar las velas, hay que entender muchas veces el contexto del mercado, lo fundamental y demás. Entonces esto nos va a ayudar también muchas veces a entender quién tiene el control del mercado, si los vendedores o los compradores. Tenemos por acá también una vela como estas, que básicamente ahí la dibujé, vendría siendo una vela por ejemplo como esta que vemos acá. Espérate, la selecciono mejor. Eh, Como esta que vemos acá, esta negrita, es una vela doji. ¿Qué significa una vela doji? Básicamente como se ve es una vela que de pronto se vino un poquito a la baja, luego se fue al alza y al final cerró de esta forma y terminó siendo una vela básicamente como si no hubiera pasado nada. Esto le llamamos una vela doji, básicamente así. Esto también les va a servir para cuando ustedes vean otros análisis y demás, entender la terminología, perdón, es importante entenderla. Esto vendría siendo una vela doji entonces, básicamente, y es una vela como la vemos en muchos casos, como acá, donde el mercado no tiene mucha decisión, sube, baja,
pero al final llega a un punto de equilibrio y básicamente no nos muestra mucha información, no nos da mucha información para poder tener una entrada en el mercado. Entonces, básicamente, estos son cosas que deberías de saber sobre las velas japonesas para cuando estés haciendo tu análisis sea mucho más fácil entender dónde podemos tomar una entrada. Para los que me dicen, Camilo, ¿y se podría operar solamente velas? Sí, pues todo es posible, pero lo que yo les aconsejo es que puedan tomar operaciones entendiendo básicamente el contexto del mercado en lo fundamental, en lo técnico y en alguna estrategia que ustedes hayan desarrollado, ya sea que hagan intraday, hagan scalping, bueno, eso ya va a depender. Ya el estilo de trading lo vamos definiendo al final del curso, dependiendo del tiempo que tengas para operar, dependiendo cómo veas tú el mercado. Entonces, esto es todo por el día de hoy.